En la clase del día de hoy les voy a explicar cómo vamos a utilizar el verbo have en presente simple. Para esto es muy importante que entendamos que la palabra have en español significa tener, pero tenemos una segunda forma de este verbo exclusiva de las terceras personas del singular, he, she and it. Pero esto en un momento se los voy a explicar. Para esto es también necesario que recordemos cuáles son nuestros pronombres personales. Recuerden que los pronombres personales sustituyen el nombre de las personas. En este caso utilizamos pronombres personales para evitar la repetición. ¿Qué es evitar la repetición? Que mencionemos el nombre de una persona en más de 2 ocasiones, 3 ocasiones. Entonces hacemos uso de los pronombres personales. En el caso de nuestra persona o de nosotros mismos, tenemos que hacer uso de nuestro pronombre personal, que es I. I en español significa yo. También vamos a hacer uso del pronombre personal you, que en este caso tiene 2 significados: tú o ustedes. ¿Cómo vamos a diferenciar entre tú o ustedes? Bueno, el contexto, la idea o la oración nos indicará si hablamos de singular o hablamos de plural, pero nosotros tendríamos que identificar esta información al momento de hablar. Después tenemos el pronombre personal we. En español quiere decir nosotros. Recuerden, los pronombres personales en inglés o en español sustituyen el nombre de las personas para acortar una oración o para evitar una repetición. Y por último tenemos el pronombre personal they. ¿Por qué los estoy colocando de esta forma? Bueno, por lo siguiente: con estos verbos vamos a hacer uso de la forma del verbo de esta manera: have. Decimos I have, yo tengo. You have, tú tienes. We have, nosotros tenemos. They have, ellos tienen. Pero también tenemos el pronombre personal él y ella. Y un tercer pronombre personal que al español no lo manejamos, pero en inglés sí tenemos el uso de este pronombre personal, que les voy a colocar a continuación: he, él; she, ella; y el pronombre personal it, que, insisto, en español no lo manejamos, no lo utilizamos, puesto que tenemos otras palabras para hacer uso de este pronombre personal. Pero en este caso vamos a enfocarnos a las palabras de las cuales hacemos uso, tanto en español como en inglés. En el caso muy particular de estos 3 pronombres personales, vamos a hacer uso de la forma del verbo have para la tercera persona: has. El significado es el mismo. La idea es tener. En inglés decimos he has, él tiene; she has, ella tiene; it has, esto tiene. En el caso del pronombre personal it, lo vamos a utilizar para las cosas. Cuando, por ejemplo, hablamos de una casa y decimos it has, tiene, creo que más bien sería en el contexto o al momento de expresar una oración, cuando nos demos cuenta de la forma en la que vamos a utilizar el pronombre personal it y la forma del verbo que le corresponde. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a repetir un poco la explicación y recordemos: I, you, we, they utilizan la forma del verbo have. ¿De acuerdo? I have, you have, we have, they have. En el caso de la forma has, he has, she has, it has. Lo importante hasta este punto será identificar que
estos pronombres personales, como se los mencioné al inicio, sustituyen el nombre de una persona. Así que podemos decir Mario, ¿sí? Podemos decir Mario o podemos decir he, él, Mario o he. En el caso de nuestros pronombres personales, nosotros, ellos, you, I, son quizás las abreviaciones más comunes que nos vamos a encontrar, puesto que estas abreviaciones engloban a un grupo de personas muy específico. Repito, we, nosotros, they, ellos. Y de esta forma vamos a utilizar el verbo have y el verbo has con los pronombres personales que les corresponden. Por último, en el caso de Lucy, ¿de acuerdo? Si yo no quiero utilizar el nombre Lucy, utilizo su pronombre personal, que en este caso sería she. Entonces, puedo decir Lucy has o puedo decir she has. Y de alguna forma me refiero a la misma persona, siempre y cuando conozcamos de quién estamos hablando. Es ahí cuando vamos a hacer uso de los pronombres personales. Si yo no conozco a la persona o si no sé o no conozco de quién estoy hablando, es mejor utilizar los nombres de las personas o los nombres propios. En el caso de estos pronombres personales, es mucho mejor englobar al grupo de personas para decir nosotros o para decir ellos. ¿De acuerdo? Bueno, hasta aquí es la explicación de cómo vamos a utilizar el verbo have y el verbo has en tercera persona y en segunda y primera persona, tanto del plural como del singular. ¿De acuerdo? Espero que les haya servido esta explicación y en un momento más les voy a explicar cómo vamos a hacer uso directamente del verbo have y el verbo has en oraciones. Continuando con nuestra explicación sobre el verbo have y el verbo has, aquí tenemos 5 ejemplos que nos podrán auxiliar para entender que dentro de una oración o cómo dentro de una oración podemos hacer uso de esta forma del verbo o de los verbos que les corresponden a cada persona. En el caso del ejemplo número 1, tenemos el pronombre personal I, que en español quiere decir yo, y la forma del verbo que vamos a utilizar en este ejemplo será have. Recuerden que have le corresponde a los pronombres personales we, you, they y por supuesto al pronombre personal I. Siempre vamos a decir I have, podemos decir we have, you have o they have. ¿De acuerdo? A estas personas o a estos pronombres personales les corresponde esa forma del verbo. En el caso del ejemplo número 2, ¿de acuerdo? Hablamos de Lucy. Recuerden que para identificar de quién estamos hablando también podemos hacer uso del pronombre personal que le corresponde. En este caso será el pronombre personal she y o podemos utilizar el nombre de esta persona. Recuerden, utilizamos pronombres personales para evitar la repetición o utilizamos el nombre de la persona para identificar precisamente de quién estamos hablando o exactamente de quién estamos hablando. En estos ejemplos vamos a colocar la forma del verbo que les corresponde, que será has. Podemos decir Lucy has o podemos decir she has. Y noten ustedes que el complemento a car no tiene ninguna modificación, puesto que en este caso hablamos de una persona en específico sobre algo. En el ejemplo número 3, el cual es muy parecido a lo que acabamos de hacer en la actividad o en el ejemplo número 2, podemos decir Pedro o mencionar el nombre de la persona o su pronombre personal, como en este caso lo coloco debajo. No quiere decir
que vamos a colocarlo de esta forma, sino que tenemos dos opciones. Puedo decir he o puedo decir Pedro. Recuerden, si abrimos una conversación, siempre es útil utilizar el nombre de la persona. Cuando la conversación ha avanzado, ya podemos hacer uso de los pronombres personales para evitar la repetición. La forma del verbo que le corresponde a esta persona será has. Podemos decir Pedro tiene, Pedro has 2 sons, o podemos decir he has 2 sons. En el ejemplo número 4 hacemos uso del pronombre personal we, el cual ya les había marcado en el ejercicio número 1, que se refiere a nosotros. Entonces, la forma del verbo que le corresponde a este pronombre personal será have. Y podemos decir, nosotros tenemos, we have the tickets. Nosotros tenemos los boletos. Y por último, en el ejemplo número 5, hablamos de dos personas diferentes que si juntamos a estas dos personas o abreviáramos nuestra oración, haríamos uso del pronombre personal they. Laura y Tom, nos referimos a ellos, no de forma individual como Laura o como Tom, sino nos referimos a ellos. Recuerden que el pronombre personal they en español quiere decir ellos. Entonces lo vamos a utilizar como un grupo de personas. Y la forma del verbo que le corresponde será el verbo have. Y colocamos have. Noten ustedes que tanto en inglés, ¿no?, tenemos dos formas, como en español, la forma en la que hacemos la conjugación es un tanto diferente. En español utilizamos tengo, tiene, tienes, tenemos. Hay 4 formas del verbo. En inglés utilizamos 2, que es la misma conjugación, pero en este caso lo vamos a hacer en inglés. Recuerden, Laura y Tom se refiere a ellos y la forma del verbo que le corresponde es el verbo have. Bueno, hasta aquí terminamos con la explicación y con el uso de algunos ejemplos para el verbo have y el verbo has, y espero que les haya funcionado esta explicación.